Hoy vamos a estar conversando, como les dije, a distancia con el psicoterapeuta, que está realizando una propuesta curativa de alguna manera. Efecto Alma se llama. Le voy a dar la bienvenida, sin más preámbulos, las reflexiones de la mano del psicoterapeuta Gabriel Bañados. ¿Cómo estás? Bienvenido. Es un tremendo gusto volver a verte, escucharte después de tanto tiempo. Creo que nos vimos en el año 2023, en la previa a la intervención psicoeducativa que estábamos realizando con Lucas Bauer en Magallanes, ¿cierto? Exacto, por el lenguaje de los sueños, que fue una interesante entrevista la que pudimos hacer esa vez y bueno, creo que fue una gran herramienta para muchos de nosotros. Pero bueno, en este momento te encuentras ¿en dónde? En Budapest. Efectivamente, me encuentro en Budapest, capital de la nación Hungría, en territorio magyar, considerando que estas tierras son provenientes de todo el legado histórico, sociocultural de lo que fueron en algún momento las tribus magiares. Desde acá te saludo, querida. Perfecto. Y para tener en cuenta, ¿qué horario es por allá? Bueno, acá ya son las 15 horas con casi 10 minutos, 15 con 10. Ah, ya, perfecto, ok. Tenemos una buena diferencia horaria igual, de todas maneras. Sí, aproximadamente de 4 horas, ¿no? Bien. Gabriel, antes de ahondar obviamente en este efecto alma, que es lo que nos convoca hoy en esta conversación dentro de otras temáticas, ¿qué es lo que te llevó justamente a Budapest? ¿Qué es lo que te tiene por aquellos lados? Es una intrincada pregunta. Creo que me voy a tomar un poco de las reflexiones del psiquiatra chileno Claudio Naranjo, que en algún momento dijo que no tener claro qué es lo que se está haciendo y dónde se está también es una muy buena señal de salud mental. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en estricto rigor no podría responderte del todo esa pregunta porque ni yo sé exactamente qué estoy haciendo en estas tierras. Pero creo que ha respondido esta acción a una suerte de querer encontrar un retiro, un espacio, tiempo de abstracción después de haber vivido una serie de experiencias tremendamente significativas en las tierras magallánicas, patagónicas, australes, experiencias de naturaleza psicoespiritual que necesito digerir, necesito procesar antes de regresar con más fuerza y vigor a echar una mano en cuanto a la salud mental y a la humanidad psicoemocional refiere. Entonces, en ese sentido, respondiendo un poco a tu pregunta dentro de lo que he alcanzado a entender de esta controversial decisión que tomé en algún momento, ya llevo prácticamente 2 meses acá, fue relacionado con el sufrimiento. ¿Por qué digo esto? Porque yo como ser humano he vivido en distintas oportunidades la experiencia de ser un migrante, y en este caso un inmigrante, al ingresar a este territorio. Y para mí como psicoterapeuta, como psicólogo, es sumamente necesario estar conectado con la incomodidad, estar conectado con el sufrimiento. Sería un sinsentido estar ayudando desde una situación de privilegio y quizás un poco de manera irrisoria estar conectando con algo que realmente no he vivenciado. Por lo tanto, como lo plantea el mito griego de Quirón, este curador herido, este centauro herido, para mí es muy importante estar conectado con las heridas. Por lo tanto, incomodarme de esta forma como inmigrante me permite también entender mejor la naturaleza del ser humano en estos procesos. A lo largo de mi experiencia clínica he ayudado a muchísimos seres humanos migrantes, pero también es importante volver a conectar con esa naturaleza en carne propia de lo que es ser migrante. Creo que acá en Budapest, en la Europa oriental, y más considerando estos tiempos tan extraños y bélicos que responden a la internacionalidad de los conflictos que se han dado a nivel global, creo que es sumamente enriquecedor conectar con esta oscuridad, con esta tiniebla de la psiquis humana
y sobre todo con lo desafiante que puede ser estar en un lugar donde se habla otro idioma. De hecho, yo en un principio pensé que iba a ir todo bien con el inglés. Me habían dicho que con el inglés, hablándolo, no habría ningún inconveniente, pero no ha sido así. Aquí he tenido que empezar sí o sí a aprender a hablar húngaro, uno de los idiomas más difíciles de todo el globo, y que me ha llevado a conectar, por cierto, con lo que comentan varios inmigrantes acá, que la vida es muy corta para aprender húngaro, suelen decir. Es muy difícil el idioma. Y creo que, bueno, en parte, respondiendo a tu pregunta, responde un poco a esto, ¿no? A conectar con esta naturaleza intrincada de la psiquis humana y lo que refiere a la psicología propiamente tal de la migración. Me hiciste reír un poquito ahí con lo de la vida es muy corta para terminar estudiando un idioma como el húngaro, pero bueno. Sí, bueno, respecto a lo que tú mencionas, yo creo que el ser humano siempre está en constante búsqueda, o deberíamos estarlo, y a veces ocurre que esas respuestas se encuentran cuando finalmente nos alejamos de la zona de confort, ¿no? Lo que ya tenemos como conocido. Así que, bueno, esta es tu experiencia y muchas otras, y está bueno que indagues en ti lo que quieres de alguna manera brindar como herramienta de ayuda para otros. Esto me lleva a la pregunta de qué es lo que pasa finalmente en la mente de un inmigrante o de un migrante, y qué tanto nos afecta, ¿no? estos cambios de cultura, de idioma, cosas que quizás vemos en superficie y cosas que no vemos o no percibimos tan a la legua, y que son importantes igual también de identificar. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué ocurre en la psiquis, en el alma de un migrante? Yo te voy a hablar desde lo que yo he aprendido a conocer acerca de esta psicología, pero también desde la evidencia, desde la literatura científica. Siempre que hablamos de migrar, me gusta referir de manera analógica, metafórica, el símbolo de la planta y del trasplante. Migrar es una suerte de trasplante. Es sacar una planta de un territorio, de una tierra que en algún momento quizás puede haber sido fértil o menos fértil, y por otra parte instalarla, enterrarla en otra tierra. Y eso va a implicar un proceso propiamente tal de trasplante que va a estar vinculado, ¿no?, con la capacidad que tengan esas raíces, esa naturaleza del rizoma de la planta, de poder absorber todo lo que son los nutrientes, minerales, vitaminas, todas esas propiedades enriquecedoras de la nueva tierra. Pero a veces eso no resulta, ¿no? O resulta muy poco, o resulta de manera muy intrincada y dificultosa en un comienzo, y quizás después se logra el trasplante, pero también hay ocasiones que el trasplante no resulta nunca, y la planta siempre está agonizando, a punto de morir. Entonces, creo que en la psiquis de un ser humano que se va a trasplantar en otra nación, en otro lugar, por supuesto que interfieren muchísimas variables, muchísimos factores, entre eso la historia, la biografía, por supuesto a nivel céntrico, la biografía, la experiencia de ese ser humano, el idioma, el lugar en el mundo en el que esté. La geografía afecta mucho la psiquis. Por ejemplo, allá en Magallanes, precisamente en Punta Arenas, uno puede percibir que el sol emerge fulguroso desde el mar, ¿no? Prácticamente más allá de las montañas azules de Tierra del Fuego, uno puede ver que emerge el sol desde el mar y que se va a esconder detrás de las campiñas, de los cerros y montañas de la península de Brunswick. Pero en otros lugares, incluso de Chile, el sol sale por la cordillera y muere en el mar. Ya ese solo hecho de lo geográfico, del ciclo circadiano y su naturaleza va a afectar a la psiquis. Entonces imagínate de pronto que ese escenario natural va a ser completamente diferente. Y si le sumamos esto al idioma, a la cultura, a la idiosincrasia, eso va a atentar más contra este trasplante. Sin embargo,
que hay recursos resilientes, hay apoyo, hay una red de apoyo, ¿cierto? Hoy en día se habla mucho a nivel interdisciplinario en botánica, psicología, incluso astronomía, de cómo debajo de la Tierra estas estructuras llamadas los micelios, ¿cierto? Van a ayudar a las plantas entre plantas, árboles entre árboles, a compartir nutrientes. Muchas veces pasa así con los trasplantes. Cuando un ser humano va a un nuevo lugar, puede ser que conecte con estos micelios. Por ejemplo, aquí me ha pasado a mí que ya en las primeras jornadas en estas tierras húngaras pude conectar con otros compatriotas y tener una experiencia sumamente positiva, a diferencia de lo que viví en otros momentos cuando me trasplanté a Irlanda, Escocia o Alemania o Suiza, que los compatriotas no fueron del todo amigables. Aquí fue distinto. Creo que recibí nutrientes, minerales, recibí esa riqueza de compartir un psiquismo, una idiosincrasia, y encontrar a esas plantas en un lugar tan ajeno como lo puede ser la Europa Oriental, porque el psiquismo acá es muy diferente a lo que uno pudiese percibir en otros lugares del mundo, como en Latinoamérica y más precisamente en lo patagónico austral. Estas tierras han sido sacudidas innumerables veces por guerras, por conflictos internacionales. Esta nación lleva más de 1000 años configurada como una nación propiamente tal como Hungría. Tenemos la Primera, Segunda Guerra Mundial. Se llega a palpar, a sentir, de una manera muy inefable, por supuesto, pero se llega a percibir ese dolor, ese sufrimiento flotante en el tejido social de estas tierras. Y creo que un poco de eso, y por supuesto muchísimo más, tiene que ver con la psiquis de un migrante. Yo creo que es un tema bastante profundo y largo de conversación ¿no? Yo recuerdo desde mi perspectiva cuando cambié de mi ciudad, Buenos Aires, a llegar a Punta Arenas en aquel tiempo, que son casi 20 años atrás, veía que esto era todos los días nublado y yo dije, aquí me voy a deprimir, porque era muy notorio ese cambio en cuanto a simplemente el clima, la naturaleza. Cosas tan simples, ¿no? Que de repente parece que no, pero que nos pueden afectar muchísimo. Ni hablar de lo que es otro idioma y otras culturas, otras perspectivas de cómo uno toma la vida también. Uno tiene su forma, su manera. No es lo mismo el occidental que el oriental. Hay muchas cosas que llevan a un profundo, ojalá, análisis también, ¿no? De cada una de las personas que estén dispuestas a hacerlo y que, bueno, el tema de adaptarse yo creo que no es para todos, no siempre ocurre. Así que, pero bueno, es parte de la vida también y de quienes van eligiendo cambios y esas incesantes búsquedas, ¿no? Quería pasar un poquito porque hemos visto la imagen de tu QR y obviamente de lo que es tu atención online también, porque obviamente aunque estés a distancia, tú sigues atendiendo de todas maneras a tu gente y vamos a dejarlo un ratito en pantalla mientras conversamos para que la gente pueda escanear este QR y acceder a lo que es Efecto Alma, que hay una frase que tú tienes en tu Instagram que es despierta el poder curativo de tu alma. Y creo que tiene que ver un poquito con esto, ¿verdad? ¿De qué se trata Efecto Alma para ti? Efecto Alma fue el nombre que en algún momento puse a mi consultora psicológica hace aproximadamente 13, 14 años atrás, cuando inicié mis labores psicoterapéuticas, psicológicas y también de hipnosis clínica. Y en el fondo viene aquí una triada, ¿no? De psicología, por una parte, psicoterapia, por otra, y finalmente lo que es hipnosis clínica. Es una propuesta curativa que busca que el ser humano, el cliente, el paciente, o como quiera llamársele, acá generalmente del enfoque de la psicología profunda se le conoce como paciente, pueda encontrar esa conexión con la parte más auténtica, más legítima, más trascendental que habita en el ser humano, que en el fondo sería el self, el sí mismo o el espíritu del alma. Por lo tanto, Efecto Alma apunta a ser alma, a hacer ese trabajo de reconexión, porque nuestra vida, si bien mayoritariamente es gobernada por la experiencia del ego, que sería el centro de la conciencia, el ego
más no es el centro de toda nuestra existencia. Ujú. El centro de toda nuestra vida anímica está atravesada por otro centro, que sería el self, el sí mismo o el espíritu, considerando que el espíritu es la parte más trascendental, fundamental, irrelevante y céntrica de el alma. Por lo tanto, a través de una psicoterapia que está fundamentada principalmente por la psicología profunda y, para ser más específico, por la psicología analítica junguiana, y para ser incluso aún más específico, del corte simbólico, considerando que la psicología analítica tiene tres grandes escuelas: la simbólica, la evolutiva y la arquetipal. Yo trabajo principalmente desde la simbólica. Ofrezco entonces un espacio ético, profesional, científico, humano, pero también de mucha arte, porque es una mixtura entre ciencia, arte y experiencia. Excelente. Y de esta forma ayudo al ser humano a atravesar los dolores y sufrimientos de la existencia. Ujú. Perfecto. Bueno, a veces el psicoanálisis también no necesariamente es para superar, como a veces creemos, ¿no? Desde afuera, que es solamente cuando tenemos un problema, algún trauma, algo que nos impide avanzar, sino que también es para conocernos a nosotros mismos y encontrar no sé, nuestros mejores dones también para potenciarlos y aprovecharlos, generar autoestima, ¿por qué no? Podríamos decir que tu tipo de atención es para brindar un crecimiento psicoespiritual, en cierto modo también, ¿no? Tú lo has dicho, no puedo estar más de acuerdo con eso. Sí, tenemos derecho a ser quienes realmente somos. Probablemente la vida vaya de eso, ¿no? De permitirnos de una vez por todas ser quien realmente somos. Nos pasamos la primera mitad de la vida, al menos, intentando satisfacer a otros, encajar en los grupos, poder ser parte de la sociedad, y muchas veces a costa de ser quien realmente somos. Y esto está muy vinculado con lo que tú lo planteabas acerca de la zona de confort. Es tan importante tener una zona de confort, una morada, un refugio, pero también es muy importante incomodarse y reconocer que la vida es incómoda y que la vida muchas veces es sufrimiento. Y en la medida que nosotros nos resistamos a aceptar esta realidad, más sufrimos. Por lo tanto, nosotros, en nuestra naturaleza más primigenia, somos nómades. Con el tiempo hemos ido asentándonos. De hecho, si pudiésemos trazar una línea del tiempo de aquí a acá, del 1 al 100, probablemente nos hemos dejado de ser nómadas en el 99,9%. Y probablemente, como bien lo refería el controversial filósofo Osho, planteaba que si uno está en calma por mucho tiempo, es necesario preocuparse. Probablemente te estás muriendo en vida. Y es ahí los beneficios también de atravesar incomodidades. Y el efecto alma también tiene que ver con eso, ¿cierto? De empoderar a ese ser humano a comprender que en la existencia se van a atravesar incomodidades. Y que muchas de las enfermedades llamadas como tales no son del todo enfermedades. En psicoterapia profunda tú vas entendiendo que incluso muchas de las patologías, de los trastornos, de las nomenclaturas que se patologizan hoy en día, no son realmente patologías psicológicas, sino más bien son sociales, son económicas, son financieras, son políticas, son geopolíticas. Entonces, en el efecto alma también uno busca empoderar a ese paciente a ese despertar psicoespiritual, como tú referías, porque no solamente a nivel psicológico, es a nivel espiritual. Existe el plano de lo corpóreo, de lo fisiológico, el plano de lo emocional, el plano de lo mental, pero también el plano de lo espiritual. Y la psicología en sí está atravesada por el espíritu. Recordemos que psicología etimológicamente refiere al estudio del alma. Es una pena, una tristeza mayúscula escuchar incluso como muchos de los colegas del ámbito de la salud mental se resisten a ocupar la palabra alma hoy en día, cuando en estricto rigor nos atraviesa desde siempre en el estudio de la salud mental. Gabriel, esto que estamos conversando me lleva un poco a lo que yo comprendo como que la mente nos protege normalmente o de alguna manera está diseñada como para protegernos, siempre dejarnos en una pequeña burbujita y todo
ojalá lo más tranquilo y en conocimiento posible, y es esa la zona de confort de la que a veces tenemos que salir, porque no sabemos qué tanto nos podemos enriquecer saliendo desde ahí. Pero siempre hay un bloqueo, ¿no? Siempre como que de alguna manera nos saboteamos, incluso a nosotros mismos a veces, ante la incertidumbre de conocer un lugar nuevo, un espacio nuevo, gente nueva, querer ir más allá. ¿Qué consejo se le puede dar a la gente para justamente hacer esto, para salir de esa zona de confort? Y atreverse, porque a veces también de eso depende, ¿no? De que depende también de que cada persona se atreva o no a enfrentar su propia vida, ¿no? Sí, creo que es una muy buena intervención la que has hecho, y creo que puedo sugerir, más no aconsejar. No solemos dar consejos nosotros los psicólogos, o no debiésemos, desde mi perspectiva al menos. Sí. Por una parte, considerar que el cerebro humano está programado, por supuesto, para la zona de confort, para lo predecible. El cerebro, a través de una mentalidad basal, un mindset que nos va siempre a proteger. Por lo tanto, todo lo distinto, todo lo diferente se va a mostrar de manera dificultosa, adverso, incluso vinculado a la emoción del asco, ¿cierto? Que nos detiene, que nos mantiene distantes. Entonces, comprender que eso es normal, eso es normativo, ha sido transversal a lo largo de la evolución. Sin embargo, la mente tiene otra parte que es una parte superior, que está vinculada al mundo psicoespiritual, y que nos lleva ineludiblemente, inextricablemente a la posibilidad de encontrar quién realmente somos. Y eso implica, por supuesto, esta alquimia de estar quieto y de estar en movimiento, estar en luces y estar en tinieblas, estar introvertido y extrovertido, estar más vinculado a lo femenino y a lo masculino. Por lo tanto, cuando pasamos mucho tiempo en una zona de confort, en una zona conocida, puede ser que le haga muy bien al cerebro tener pautas, rutinas, etc., pero no necesariamente a la vida espiritual. Por lo tanto, yo sugeriría considerar al menos una suerte de mixtura, una suerte de alquimia, de como lo planteó el doctor Jung, tomando conceptos aristotélicos, en antiodromía, ¿cierto? Este vaivén entre los polos opuestos. Probablemente toda la vida se resume en esta capacidad, ciencia, arte y espíritu, de poder equilibrar entre los polos opuestos, entre estar un tiempo determinado en una zona de confort y entre no estarlo, entre migrar y no migrar, entre estar completamente satisfaciendo una determinada necesidad o deseo del mundo corporal, biológico, material, pero también del mundo espiritual, del mundo más transpersonal. Por lo tanto, aceptar que nuestro cerebro va a intentar siempre protegernos, siempre dejarnos en una zona predecible, ¿no? Pero a la vez otorgarnos esa posibilidad de en algún momento, por supuesto, esto a la medida de cada cual. Hay personas que quizás no van a necesitar nunca hacer un gran viaje. Quizás en esta encarnación la vida va de solo eso, estar en un lugar. Pero quizás pueda otro ser humano abrirse a esta posibilidad de incomodarse un poco y de encontrar algunos tesoros. Porque, como bien lo planteaba tanto Joseph Campbell, mitólogo, como el padre de la psicología analítica, que donde está eso que nos incomoda, eso que nos genera temor, eso que nos genera aversión, es ahí donde está nuestro trabajo también. Claro. Es ahí donde nosotros podemos enriquecer nuestra evolución personal, descifrando, atravesando, simbolizando, interpretando, integrando aquello que nos estamos resistiendo. Y es por eso que la regla analítica plantea que a lo que tú te resistes, eso persiste de alguna u otra forma. En la medida que tú te niegues, te vas a impedir esa evolución. Y en la medida que aceptes, te vas a dejar transformar. Claro. Es por eso que todos los grandes viajes, y de hecho todos los viajes, ya sean minúsculos o mayúsculos, más transpersonales, más psicoespirituales, o por otra parte más materiales, nos transforman de alguna forma. Claro. Todos son viajes, van a tener esa naturaleza de la transmigración, transformación. Hay que buscar un equilibrio entre lo que el alma nos pide de alguna manera y lo que la mente nos permite comprender y dominar.
de alguna manera de, ¿Sí? de esta vida. Gabriel, Sí. nosotros vamos Sí. a ir cerrando de alguna manera el espacio. Te agradecemos este tremendo contacto y a tanta distancia, obviamente, pero es un gusto poder conversar de estos temas que no siempre están tan visibilizados y que son importantes, y sobre todo no solo el cuidar nuestra salud mental, sino que el permitirnos conocernos, ser vulnerables también no es fácil, así que eso a veces va de la mano un poquito con el psicoanálisis, y creo que hay que hacerlo, hay que intentarlo. Vamos a ir cerrando nosotros este bloque, pero queremos agradecerte. No sé si tienes que mencionar algo final sobre tu consulta online, perdón. Servicio profesional, consulta, sí, por supuesto. Quiero invitar a todos los televidentes, a todos los seres humanos que nos están viendo, que nos están escuchando, a visitar Efecto Alma, donde podrán encontrar todos los detalles de la propuesta curativa, así como también en el código QR que en algún momento se mostró. Y dar las gracias al canal, darte las gracias a ti por permitir gestionar, permitir legitimar estos espacios y tiempos de salud mental. Creo que es muy importante otorgarse al menos una vez en la vida la oportunidad de una psicoterapia. Perfecto. Así que, bueno, los dejo invitados, y yo no sé si vamos a tener la posibilidad de presentar algún vídeo de autoconocimiento. Si no es así, me gustaría compartir algunas palabras también. Sí, no, yo creo que vamos a terminar la entrevista como lo habíamos planeado con este videito, así que no te preocupes, Gabriel, pero antes de que se corte ya nuestra comunicación, porque también estamos sujetos a eso, te enviamos un fuerte abrazo. Esperamos que en algún momento puedas volver pronto igual por tu tierra, porque siempre es bueno volver y llenarse de lo propio, y bueno, que siga este crecimiento tanto personal como ayudando al resto. Gracias, querida. Mucho amor para todos ustedes. Bendiciones. Igualmente, Gabriel, que estés muy bien, y estamos en próximo contacto. Así será. Chao, chao. Chao, chao. Que tengas buen día. Bueno, de esta manera hemos hablado con Gabriel Bañados, psicoterapeuta, y nosotros queremos finalizar este bloque antes de la pausa con un videito que él nos ha dejado para que usted también conozca un poquito más su trabajo. Preste atención. Eres un ángel diferente. La salud mental del ser humano está ineludiblemente atravesada por el nivel de conocimiento que éste tenga de sí mismo. O en otras palabras, el autoconocimiento incide directamente en nuestro bienestar psicoemocional y espiritual. No es casualidad que el aforismo Noce et ipsum, de origen griego traducido al español como conócete a ti mismo, haya calado tanto en el alma humana a lo largo de los siglos. Dentro de las etimologías de la palabra conocimiento se encuentra una raíz latina, cum nascere, que quiere decir nacer con. Por lo tanto, el autoconocimiento también podría entenderse como un nacer con nosotros mismos. Y en la medida que vamos conociendo nuestros propios vicios y virtudes, permitimos precisamente que ese ser que está más allá del ego pueda entonces nacer a la luz de la conciencia. Y en un sentido simbólico, el psicoterapeuta desempeña una labor de partero, prestando su propia alma para con el nacimiento de un nuevo ser en el paciente, así como también de un nuevo conocimiento. Soy Gabriel Bañados, psicólogo, psicoterapeuta e hipnoterapeuta clínico. Y quiero que sepas que más allá de las tinieblas de vuestra existencia, aquel ser espera nacer. Conoce mi propuesta curativa, fundamentada en toda la ciencia, arte y espíritu de más de una década de trabajo. Reserva tu próxima sesión en efectoalma.cl.